Buenas, buenas, bienvenidos a un nuevo run. Bienvenido a un nuevo journal. Estamos hoy como todos los jueves días de grabadera, Luis y yo, esta vez por un location distinto. Esto es una zona bellísima de aquí en Miami que se llama The Roads, bastante verde, bastante boscosa, casas bellas, es bien residencial, la verdad. Esta sí es la primera vez que yo corro aquí. Yo sí corrí, pero la última vez que corrí por aquí, chamo, fue en pandemia, pues viviéramos roommates todavía. Vivíamos juntos. Exacto. Claro, porque estaba al lado de mi casa. Tengo una idea. Antes vivíamos juntos y ahora corremos juntos. Sí, aquí de hecho, así es. Así que bueno, bien cool esta zona, se parece mucho a Coral Gables, para quienes conocen esa zona por ahí, bien bello aquí. Bien tranquilo. Bien tranquilo, bien familiar. Héctor me dijo a mí, Héctor me dijo hoy que me tiene un cuento. Mire, Para que no tenemos un tema, tenemos un cuento. yo les voy a explicar una cosa del run, para que además nos vayamos familiarizando como con la dinámica que creamos Luis y yo para este tipo de cosas. Muchas veces tenemos ya los temas preseleccionados. Otras veces, dependiendo de lo que pase en la semana, elegimos un tema porque es algo que está en caliente, ¿no? El de hoy es uno de esos. ¿Qué pasa? Y esta vez me pasó a mí. Pues resulta que en estos días he tenido que comentarle a mucha gente. Y cuando digo mucha gente, han sido varias conversaciones con distintas personas que no tienen relación entre sí unas y otras. En base a un tema que yo considero que es bastante básico para mí, pero por lo que veo, hay necesidad de este tipo de información. ¿Cuál es el tema? ¿Qué cosas se pueden controlar versus qué cosas no están en nuestro control? ¿Por qué? Porque vivimos en una era, en este año en particular, de incertidumbre en Estados Unidos, en el mundo, por muchos aspectos. Conflictos bélicos, que ya sabemos cuáles son, conflictos migratorios aquí entre Estados Unidos, tema económico por la volatilidad que se ha visto en este último año, conflictos políticos, y pare usted de contar. Entonces, tú dentro de todo ese tipo de cosas que acabamos de decir, el 99,99% de las personas no tiene control. Marico, en base a nada de eso. Marco Aurelio hasta afuera. Coño, miren, ahí está mi carro y dejé el libro de Marco Aurelio. Bueno, si ese libro alguien se lo lleva, le estoy dando el regalo de su vida. Y a ese libro de lo que más habla es de esto que estamos justamente mencionando ahorita, porque eso es parte de la filosofía estoica, que está bajo mi control y que no. Entonces, hay personas que me han llegado a preguntar a mí incluso, Héctor, ¿tú tienes problemas? O sea, como si yo en mi vida Esto pasó. estuviera resuelta. Esto pasó y me pasó 2 veces esta semana. Okay. En los últimos 7 días me pasó 2 veces esa misma frase y yo me quedé así como que o sea, me siento hasta halagado porque eso ocurra, pero eso no es así. De hecho, muchas veces yo puedo tener hasta más problemas que la persona que me lo está preguntando, solo que es algo que yo no dejo ver. Y no es que no lo deje ver y que hay por temor, por inseguridad, por vulnerabilidad. Es porque yo tengo, de cierta manera, bien concebido lo que son mis bases sólidas o sea, lo que llaman aquí como mis core values, como decimos eso en español, mis valores principales. Valores, sí. ¿Sabes qué? Aquí rapidito un paréntesis. Dime. O sea, yo estaba con personas que no están, digamos, o sea, para un antecedente, Héctor ha tenido una preparación, digamos, en cuanto a mentalidad, espiritualidad, psicología y todo esto, ¿no? Entonces yo considero que es una persona más preparada. Pero yo he estado con personas normales, digamos, que me hacen sentir eso que compañeros les hacen sentir sobre ti. O sea, como que hay veces que hay personas que yo conozco que yo digo, verga, estas personas como que no tienen peo, o sea, como que lo tienen todo resuelto. Eso es lo que parece. Eso es lo que tú sientes de ellos. Ajá. O ellos sienten de ti. No, yo de ellos. Okay. O sea, me digo, yo he tenido ese pensamiento. Ojo, yo he tenido ese pensamiento también de otras personas. Ah, ok. Y ojo, y fíjate tú, ese pensamiento viene a puras cosas externas. Porque cuando tú piensas eso es, los papás tienen dinero, se graduó de una super recontra universidad, ha hecho con su vida lo que le da la gana porque gracias a Dios tiene los medios para hacerlo, medios económicos, medios a nivel legal, medios lo que sea. Tiene una familia hermosa, no sé, ¿sabes? O sea, como que todas esas cosas que al final del día son externas. Eso no tiene... Lo arrecho es que estamos basando ese juicio
en base a algo que no está sostenido por algo sólido, o sea, algo interno. Pero ese interno, ¿cómo lo puedes ver? No se puede ver de esa parte. Eso lo puedes ver, O sea, a simple vista, o sea, tienes que conocer a la persona. Ajá. Eso es lo que vamos. Ojo, tú puedes percibir de cierta manera, porque tú puedes percibir cuando alguien te da paz, por ejemplo. Que eso es, digamos, un green flag, el primer green flag dentro de todo, o por la energía que te transmite la persona. Pero, bueno, exacto, si tienes que intimar un pelín con la persona para saber en qué frecuencia está su mentalidad, su inteligencia emocional, su sabiduría, etcétera, y cómo lleva sus peos, ¿no? Porque al final del día, esa gente que muchas veces tiene la vida, entre comillas, resuelta, o pareciera tener resuelta, de repente se le voltea la tortilla, pues. O de repente, alguna situación, si bien sea pequeña o grande, verga, les desbarata la vida. Y para eso tengo miles de ejemplos, pues, lo que obviamente no me voy a poner a decir esa vaina aquí, Claro. pero sí. ¿Te cambiado de lado? Ok. Ajá, Entonces, ¿qué me ibas a decir del no, paréntesis? Era eso. no, era eso. A ti te preguntaron esto y ¿qué le respondiste tú? Bueno, yo le dije justamente que miren, yo puedo tener los mismos problemas que tú, incluso tengo las mismas dudas que tú y puedo tener los mismos miedos que tú. Ahora bien, la diferencia entre tú y yo, si es que hay alguna, es cómo yo transito esas situaciones y con qué mentalidad yo veo lo que me pasa y cómo decido yo afrontarlo. Esa es la principal diferencia. Entonces, ahora bien, eso está muy fácil decirlo, pero ¿cómo lo hace? O sea, dame algo práctico, es lo que Claro. yo siento que tengo que dar El paso a paso. para que en efecto haya un avance dentro de la mentalidad de la otra persona para afrontar lo que sea que tenga en ese momento. Porque además esto te lo dicen, es cuando hay un peo. Nadie que esté feliz te va a tirar ese comentario. Sí, es verdad. Entonces, bueno, el principal comentario que yo le hago es, mira, la principal cosa que tú tienes que entender en la vida para que los niveles de estrés y de frustración y de ansiedad bajen es cómo tú aprendes a discernir entre lo que está bajo tu control y lo que no está bajo tu control. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Bueno, no es fácil, pero sí es simple. Y aquí- Agarra cualquier situación que tú quieras, la que sea, la que más ruido te haga, y haz un to-do list sencillo. ¿Qué de esta situación que a mí me hace ruido está bajo mi control y qué no? Y bueno, ahí vas a llegar a ciertas conclusiones. Oye, está bueno eso. Las dos cosas que siempre vas a poder controlar, y te lo digo de una vez, claro, dentro de esas dos cosas, tú harás el to-do list correspondiente a esa situación. Claro. Pero las dos cosas que sí puedes controlar siempre, de cualquier situación, es cómo tú decides asumirla, o sea, qué colorido le das. Y dos, qué haces tú con eso que te está pasando. Porque obviamente tú no escogiste tal vez lo que te está pasando, pero tú sí escoges cómo reaccionar a ello. Entonces, si tú lo que decides es reaccionar con miedo o llenarte la cabeza de más ruido mental, bueno, lo que vas a tener es ansiedad. Pero en este caso queremos ir hacia el otro lado. Queremos es buscar mayor estabilidad, mayor paz mental, menos miedo, más confianza, más seguridad. Y justamente cuando tú aprendes que sí puedes controlar y te enfocas en ello, el ruido mental baja. ¿Por qué? Porque estás tomando acción, pero estás tomando acción desde la realidad. ¿Qué quiero decir yo con esto? Que cuando tú decides tomar acción en base a lo que no tienes control, eso se lo lleva al aire. Porque es algo que no tiene fundamento, es algo que no tiene base. Es algo que no tiene ni siquiera sentido, si te pones a pensar. Que yo quiera controlar algo que está fuera de mi control. Es como que yo decía que en este momento se haga de noche. Ya, punto. Porque comienza a llover. ¿Lo puedo hacer? No. Bueno, así de loco se ve el querer controlar algo que está fuera de tu control o querer tú darle sentido. Porque esa es la otra, que uno comienza a buscar razones de por qué esto ocurrió, por qué me ocurre a mí. Y entramos en un loop de victimismo que no tiene sentido. Como si el mundo te apuntara a ti por el hecho de que, yo soy inmigrante, yo decidí tal cosa, yo soy hombre, yo soy mujer, los hombres me joden, las mujeres me joden, mi jefe no me quiere. Todo el mundo está en contra de ti. El principal papel para sacarte de ahí es quitarte el victimismo para que puedas lograr. Luego lo demás es controlar y no controlar. ¿Sabes que eso que dijiste de que
de que cuando él tiene, o sea, está buscando resolver una situación de que está fuera de tus manos. Me recuerdo cuando estás haciendo un proyecto, perdón, que cuando no tomas acción sobre las cosas que sí tienen solución, que te genera mucho ruido en la cabeza. Sí. Y me recuerda cuando quieras hacer un proyecto, no sabes por dónde empezar, o ni siquiera, exacto, no lo organizas, pues no haces la lista y las vainas, y no empiezas por hacer nada. Entonces pasan las semanas, los días, y lo que te genera es estrés tener en mente el hecho de que quieres empezar a hacer esto y que no has empezado con nada, absolutamente nada. Y al principio obviamente es agobiante porque se ve como mucho que hay que hacer, pero es verdad que dice Héctor que si haces una lista, o sea, y lo pones en pequeñas partes, digamos, hay algo con lo que puedes empezar. Sí, lo desglosa. Los desglosas, exactamente. Y con eso, con esa primera cosa que empiezas, vas a mejorar mucho tu cabeza, se va a poner mucho más como Fluido. sí, exacto, vas a tener más certeza y vas a poder seguir avanzando en las cosas que tienes que hacer. Pero si no haces nada nunca, es eso, te vas a morir en la agonía del estrés y de la ansiedad de querer empezar. Y de hecho, en ese caso que tú hablas de empezar con una tarea pequeña, lo mejor que puedes hacer es empezar por la tarea más pequeña, porque el cerebro no reconoce que tú hayas cumplido una tarea grande o una tarea pequeña. Exacto, es un logro Y el reward neuronal que tú tienes sí es el mismo. Entonces tú empiezas con una tarea pequeña y el reward que vas a sentir con eso, la recompensa, va a ser tan grande como que has terminado la parte más grande del proyecto. Entonces tú con empezar eso ya tienes, digamos, como que el boost de energía y motivación para seguir. Yo recuerdo Y con que eso pasas a la segunda, a la tercera, y cuando te das cuenta ya llevas la mitad del camino adelantado. Y fíjate tú, la acción mata la ansiedad, esa es la otra. Exacto. Por eso es que tienes que buscar entender que sí está bajo tu control. Porque cuando tú entiendes eso, ahí es cuando comienzas a tomar acción. Por eso es que la ansiedad se mata de cierta manera con acción. yo recuerdo en un video de Daniel David, este orador, ¿no? Se puede decir, motivador súper conocido. Increíble. Claro. Él decía como que cada tarea realizada es un shot de motivación para empezar la siguiente. Literal. Y Qué es- grande esa frase, hermano. Me encantó. No es necesariamente así, pero No, pero o sea, igual el mensaje está brutal. sí, y es verdad, marico, ese video es uno de los más famosos de él, que creo que es el video como que sale a la calle y demuestra tu potencial, algo así es, marico. Y de verdad, pero todo lo que dice es como que, bueno, una frase buenísima que se dice ahí en ese video, que nadie se llena leyendo el menú, ¿sabes? Coño, qué arrecho está eso. Está Eso bueno. lo que quiere decir que la teoría es pura basura. O sea, no basura, pero es inservible si no lo llevas a la práctica. Así mismo es, marico. Si tú no tomas acción en las cosas que quieras hacer, nunca vas a satisfacer ese deseo que tienes de avanzar. Por esa razón se genera esa ansiedad. Exacto. Entonces, ¿tienes un caso? Otro. Un caso de que, De algo que nadie puede controlar. mira, sí, yo he querido controlar, o sea, ahorita digamos como que actualmente ya lo superé, pero vamos a hablar de algún pasado mío. Las veces que yo he querido controlar los tiempos de algún ente gubernamental, bien sea aquí, en Venezuela o en el país que sea. Yo quiero controlar que el pasaporte me llegue en una semana. Mira, hermano, ese proceso lleva 3. Entonces, ¿qué voy a hacer? Además, ¿cuánto pensar tú? Tarda 3 semanas y yo quiero que sean una. ¿Qué voy a hacer por las 3 semanas? Amargarme. Exacto. Hermano, hay gente que se va a morir mañana. Tú tienes hasta 3 semanas más de vida. ¿De qué coño te estás quejando? ¿De que no te llega una tarde? Por Dios, ahí es cuando tú comienzas a pensar justamente en esta teoría de, coño, que los tiempos de estabilidad crean hombres débiles, porque para mí eso lo que se implica es una debilidad mental sumamente fuerte, hermano. Al final del día hay gente que, exacto, que se desmotiva porque el documento tal tarda 3 semanas. Hermano, si tu abuelo llegó en barco a este país y tardaba 3 meses en llegar, ¿de qué te estás quejando? O sea, es en serio. Sí, verdad. Y justamente de ahí, cuando uno se enfoca tanto en eso que te causa ruido, también es por falta de agradecimiento. Porque da gracias a Dios que tú por lo menos puedes pagar el trámite de tal documento. Estamos hablando del caso de eso. Pero puedo poner muchos otros. O sea, por ejemplo, yo tengo muchos conocidos que andan todo el día viendo noticias. Claro que sí. Todo el día viendo noticias, que empecemos que eso es lo más tóxico que existe a nivel mental. Uno, porque las noticias todas son pesimistas. Y dos, Sumamente amarillista. porque son muy amarillistas y son de puras cosas que están fuera de tu control. Además que al final del día, todas esas matrices de opinión lo que buscan justamente es mantenerte distraído de tu campo de acción. O sea, ese digamos que es como que una de las partes oscuras del sistema. Y tú
estás alimentando eso al darle más fuerza, al consumirlo y justamente al no asumir las cosas que sí te corresponden. Porque cuando uno se concentra tanto en lo que no puede controlar, deja de concentrarte en lo que sí. Y entonces, coño, estás perdiendo doble, si lo ves de esa manera. Oiga, eso, por una razón me recordó una vez, no recuerdo quién lo dijo, pero era un influencer que decía que las redes te consumen porque están hechos para eso básicamente, Sí. porque todo el mundo está hecho para que veas cada vez más contenido de ellos y todo lo demás. Y decía que literalmente como que la cura, el medicamento para él salirse de ese loop fue crear contenido, porque significa que él se ponía a hacer algo. O sea, crear para no consumir. Crear para no consumir, literalmente. Increíble. Sí, Increíble. me recordó mucho eso que dije. Sí. Páralo ahí. Tengo que ir. Así mismo. 16, de hecho. Buenas, buenas, volvimos. Ah, ya va, espérate, que tengo que activar aquí el audio del Strava. Bueno, todavía no volvimos, como verán. No se paró por la caminata y todo el pedo. Ahora sí, mi compadre, vámonos. Muchachos, volvimos. Esta segunda mitad del run, sí, continuando con lo que estamos hablando de controlar, no controlar, y ese tema. Yo sí me asusté. Yo quisiera hablar un poquito de lo que es el tema del victimismo, de cómo nosotros justamente en estas diferentes situaciones, lo más fácil que podemos hacer si realmente queremos tomar algo como un mecanismo de supervivencia es victimizarnos, asumir que la responsabilidad de lo que sea que estamos viviendo no es nuestra. Eso es lo más fácil que existe en el mundo, echarle la responsabilidad al otro, la culpa al otro o a la situación per se. Entonces, coño, justamente cuando tú entiendes lo que hablamos ahorita hace un rato, tú entiendes que todo eso no es más que un mecanismo de defensa para precisamente la inacción y para que precisamente tú encuentres a alguien a quien responsabilizar para que tú no asumas la parte que te toca. Entonces justamente con este tema del victimismo, bueno, queríamos poner ejemplos de algunos que hemos tenido en nuestra vida en X momento. Entonces, Luis, por ejemplo, ¿cuál tendrías tú? Yo, una vez que me victimicé, digamos, bueno, sí, me victimicé, básicamente. No, marico, pero eso está bien asumirlo porque todos hemos pasado por ahí. Marica, en el 2020 yo estaba en un trabajo que me gustaba full y donde, digamos, estaba en la vía a conseguir mi visa de trabajo, ¿no? Ok. Lo cual luego iba a significar la residencia y todo esto. Y para mí era un logro, o sea, estuvo en mis planes, uy, derecho, estuvo en mis planes desde que yo llegué para acá. Más, los planes no solo míos, sino de Héctor también. Bueno, cualquier inmigrante, en verdad. Pero Cualquier- sí, obvio. Cualquier inmigrante que haya llegado aquí con visa estudiante, ese era el plan, básicamente. Y estaba en la empresa, está perfecto, el jefe me caía bien, el trabajo era bueno, todo está siendo excelente. Cayó la pandemia y nada, la empresa decidió retirarse de Estados Unidos, la empresa australiana, y me quedé sin trabajo. Me quedé sin trabajo y además, estamos en ese tiempo, Héctor y yo estudiando aquí en la universidad, estudiamos un curso de inglés, y la universidad decidió, por lo menos en mi caso, no sé el tuyo, que ya no iba, o sea, que ya hacer el nivel final de inglés. Entonces, no solo me había quedado sin la vía para la visa de trabajo, sino que también me estaba quedando sin la visa, sin la Actual, pues, sin la la que visa tenía en estudiante ese actual, momento. exactamente. Entonces, en ese momento, que me cayó todo junto, digamos, y o sea, me eché la culpa, no, le eché la culpa a la vida de todo, como que tenía mala suerte, como que cómo era posible que me pasara todo junto. Entré como en un hueco, en ese hueco duré, yo puedo decir como un mes, que fue también el mes más duro de la pandemia. Ok. Luego yo medio junto, o sea, Sí, el primerito. sí, o sea, había inacción de mi parte, pero también a la vez mi entorno no me estaba permitiendo tomar acción de ningún tipo, porque no se podía salir. Ok. Y justamente hablando de ese tema, por ejemplo, en ese mes de frustración, ¿hubo alguna acción que sí tomaras tú para sentirte mejor? O para simplemente como que decir, bueno, a pesar de que esto me está pasando, yo tengo que buscar cómo salir de aquí. Bueno, Eso, sí, o sea, ¿hiciste algo para eso o simplemente estuviste en hueco ese mes y después fue cuando resolviste? estuve un hueco ese mes, fue como un mes y medio, digamos, y resolví más tarde. Compré un carro, empecé a hacer delivery y todo esto, pero antes de eso, en ese tiempo donde estuve bien frustrado,
y pensando qué iba a hacer con mi vida, nació uno de los proyectos más bonitos que he tenido con mis amigos, que fue un emprendimiento. Un amigo mío, digamos, estaba en una situación parecida, pero él tenía esta idea, quería desarrollarla, había intentado desarrollarla con otras personas antes, me contactó a mí para trabajar conmigo, ya él y yo estudiamos juntos en la universidad. Ah, sí, Chávez. Ah, con Chávez. Bueno, exactamente. Chávez, que estuvo con nosotros hace unos episodios atrás. Exactamente. Entonces él me habló de este proyecto y empecé a trabajar con él en ese proyecto en ese momento y tomar acción en ese proyecto, a pesar de que no iba a cambiar nada inmediatamente, bro, me cambió totalmente la mentalidad de lo que tenía que hacer. Claro, Es más, porque te dio como que propósito dentro de lo que estabas viviendo, pues. sí, es más, ese proyecto, por más que sea que en ese momento no iba a generar nada, me dio la motivación y la claridad suficiente para tomar acción en cosas que sí me afectaban en el momento, como era el problema de que me quedaba sin trabajo. Y por eso empecé a resolver y todo lo demás. De verdad que tomar acción, bro, o sea, te cambia. Sabes que vamos a hablar de temas de victimismo. Yo después voy a poner un caso de victimismo mío, si quieres. Pero voy a hablar porque, fíjate tú, para hablar de las dos polaridades. Porque en ese momento tú y yo todavía vivíamos juntos. Sí. Y fíjate tú que, bueno, en verdad a mí no me tocó tan duro porque yo no perdí el trabajo, aunque sí tuve la misma situación de visa estudiante que tú. Sin embargo, mi visión en ese momento de la pandemia fue opuesto. Fue de, coño, ya tengo tantos años en Estados Unidos, para ese momento tenía 3. Tengo 3 años haciendo miles de cosas, aprendiendo, etcétera. Y en este momento que todo está parado, es el momento donde yo considero que es cuando se vienen oportunidades. Y justamente yo estuve muy ocupado en esos 3 primeros años resolviendo mi vida de aquí. Entonces, cuando todo se para, yo dije, bueno, este es mi momento de tomar acción con las cosas que no he tomado acción en estos 3 años. ¿Que cuáles fueron? Comencé a leer los libros que quería leer, que no había podido. Comencé a hacer ejercicios, montar bicicleta todos los días. Y además lo hacía por una ruta bellísima que es cerca de aquí de Key Biscayne, donde nosotros trotamos. Porque yo en ese momento estaba súper fuera de forma. También fueron las primeras grandes inversiones en la bolsa que hice. Con bueno, dinero que tenía ahorrado y que la bolsa estaba súper baja. Entonces yo asumí que ese era el momento. Y esa fue la manera en la que yo asumí. Porque además yo sabía dentro de mí, aunque yo no estaba tan consciente como ahorita, que yo no podía resolver las demás cosas. Pero yo sí sabía en ese momento en cuáles ámbitos quería lograr ciertas cosas y podía tomar acción de hecho. Y así fue como lo hice. De hecho, Luis vivió buena parte de ese proceso y yo me atrevería a decir que gracias a la pandemia, porque literalmente fue gracias a ella, y yo le agradezco muchísimo, en mi caso particular, esa situación, porque yo soy una persona completamente distinta del 2020 para acá. De hecho, quien me conoce del 2019 o antes y me ve ahorita, no voy a decir que no me va a reconocer, pero sí son dos personas muy lejanas. Larga. No es como que no te pueda reconocer, pero sí es otra vaina, pues. O sea, por eso digo, Otra persona completamente. igual mi esencia sigue siendo lo mismo, porque la esencia No es como que me caiga no mal, cambia, pero pero es otra cosa. era muy distinta. Sí, sí. Entonces, bueno. ¿Cuándo te victimizaste? ¿Cuándo me he victimizado? Ok. Por ejemplo, vamos a hablar de un tema que puede ser un poco polémico. Tema Venezuela. Tema Venezuela, estando bajo la situación que ya todos sabemos, que no es nada agradable, nada bonita, etcétera. Una crisis profunda en muchos aspectos. Y yo siempre me victimizaba, no porque nací aquí, pues yo siempre he sido muy orgulloso de ser venezolano. Pero sí era como que, coño, ¿por qué me tocó a mí específicamente vivir esta situación bajo estos políticos, ¿no? Y justamente, más que eso era el tema de, coño, ¿por qué me tocó, bien sea bajo esta situación, la parte como que de más roncha, ¿no? Y eso es lo que nos preguntamos todos los venezolanos. Y una de las cosas, y esto es una reflexión social, que de hecho ya yo incluso lo he hablado con grandes maestros míos que han ido a Venezuela varias veces, y la reflexión que yo tenía casualmente era muy parecida a la que ellos tenían, que era que los venezolanos no nos terminamos de dar cuenta, de cierta manera, y aquí estoy hablando por mí, y así como hablo por mí, bueno, alguno que otro se verá representado en este mensaje, que es que cuando uno
deja de asumir su grandeza, uno comienza a poner esa grandeza en las manos de otros. En este caso, cuando estamos hablando, comienzas a poner la grandeza tuya en manos de políticos, manos de dirigentes, manos de la situación, y justamente dejas de asumir la propia. Entonces, parte de las cosas que siempre hablamos a nivel espiritual es de que Venezuela, que es un país grande y que está pasando por cierta manera como que ese renacer espiritual también se consolidará cuando la mayoría de los venezolanos asumamos lo que sea nuestra grandeza, sin importar quién sea el que esté en el poder, exactamente. Porque ahí es cuando realmente reconoces quién eres tú y cuál es tu poder verdaderamente como humanos y como parte de una sociedad. Entonces, bueno, ese es el estilo de victimización que tenía, que es muy, o sea, es muy latente porque los 30 millones de venezolanos y los 8 que estamos afuera, incluyéndonos nosotros, tenemos ese sentimiento siempre a flor de piel. Sí, mucho. Eso fue, nada, todavía lo sentimos. Ojo, y es normal sentirlo, porque al final ya somos humanos, o sea, Nuestra no familia somos ya. de hierro, exacto. Y bueno, o sea, es parte de la belleza también de ser humano, que podemos sentir, marico. Imagínate tú lo grave que sería que si fuésemos seres inertes, sin emoción, marico, seríamos como un pedazo de piedra. Eso no tiene sentido, weón. Sí. Eso no tiene sentido. Yo siempre le digo, y esto es una combinando las dos cosas que hemos hablado hoy, tanto a nivel mental, y en este caso como a nivel emocional, que uno debe buscar, o sea, como que nuestra meta, nuestra proyección debe ser volvernos cada vez más fuertes mentalmente, pero al mismo tiempo sin perder esa sensibilidad del corazón. Ese es como un mantra de vida que yo tengo hacia mí. Yo creo que con eso lo dejamos. ¿Tuvo una conclusión? Qué buena conclusión. Bueno, chicos, nos vemos en un próximo round. Nos vemos en un próximo viernes. Hasta luego, pues.